explicaros primero los contenidos, ¿no?, de lo que vamos a ver hoy. Bueno, pues primero vamos a hacer una introducción muy breve, luego vamos a hablar de las herramientas, diferentes herramientas lumínicas y cómo clasificarlas en función de lo que queremos conseguir con ellas o cómo las denominamos. Después, trabajar los conceptos básicos, muchos de ellos van a ser muy básicos para algunos de vosotros, pero son importantes, ¿no? Siempre es importante ir a los fundamentos. Luego hablaremos de cómo añadir zonas, cómo añadir especiales. En función de cada país se llaman de una manera u otra, pero básicamente la idea es trabajar las zonas, ¿no? Aparte de eso, vamos a hablar de ajustar la armonía de las escenas, es decir, hacer que las escenas trabajen entre ellas y creen una construcción, creen algo que tenga sentido y con una intención determinada. Luego hablaremos de perfilar el efecto, lograr un efecto en concreto. Si uno ha sido autodidacta, casi por defecto uno tiende a hacer más efectos que otra cosa, ¿no? Y es importante englobar o encajar el efecto dentro de un contexto, ¿no? Para que los shows tengan sentido. Después de esto vamos a hablar de manteniendo la intención, es decir, al margen de lo mucho que nos hayamos ido del concepto original del show, siempre mantener la idea del show presente, ¿no? Esto ocurre sobre todo cuando estamos en conciertos y se están tocando temas de discos muy diferentes, con estilos muy diferentes. Sigue habiendo una necesidad para el espectador de que haya una coherencia, ¿no?, en la temática, que la iluminación sea capaz de ayudar a eso, ¿no? Y al final vamos a tener una pequeña sesión de preguntas y respuestas donde intentaré responder. Creo que somos un montón. Algo me ha dicho Edgar de que había 500 inscritos ayer. Sé que aquí hay menos en la sala, en Zoom, por las limitaciones del propio sistema, pero como sabéis, esto se está transmitiendo en SGM Lighting México en Facebook Live, ¿vale? Entonces todos los que no pueden acceder a la sala de Zoom lo pueden hacer por ahí, y si no me equivoco podéis hacer vuestras preguntas también en Facebook Live para que tanto Tony como Edgar las puedan ver y las puedan traer al webinar en la parte final. Dos detalles más: duración, más o menos estamos hablando de 1 hora, quizás se nos quede el webinar en sí sea más corto, pero con las preguntas y respuestas al final se irán por ahí, ¿no? Y el nivel de aprendizaje es un nivel intermedio. Hemos intentado un poco dejarlo a medio camino, ¿no?, entre el usuario avanzado y el usuario básico. Bueno, empezamos ya. Introducción. Bueno, básicamente ciertas nociones para comprender la materia. Vamos a ver si lo puedo, este zoom, cambiar. Exacto. Entonces, lo primero es decir que el contraste en iluminación es la relación entre diferentes estilos o intenciones lumínicas. Es decir, cada tema musical, si es un espectáculo musical o cada acto teatral, nos va a llevar a diferentes sitios. Pero lo importante es que haya siempre una relación entre estos diferentes sitios que vamos a visitar con la luz, ¿no? Y esto se puede hacer de muchas maneras, pero sin duda la relación de contraste es la manera más clara de lograr esto, ¿no? La idea de contraste siempre debe estar presente y esto es fundamental. A veces porque se elimina y sabemos que durante un tiempo mantenemos muy poco contraste, y otras veces por un uso intensivo, ¿no? Pero el contraste siempre está presente y siempre tiene un impacto muy claro en el público, ¿no? Por otro lado, sin control del entorno no es posible eliminar lo superfluo para resaltar lo relevante. Los que sois de gente de teatro, esto lo sabéis mejor que nadie, sin una caja negra que os elimine toda luz parásita, todo entorno que pueda de alguna manera modificar vuestra intención, pues evidentemente es difícil crear, ¿no? Un entorno de festival, algunos de vosotros seguro que hacéis shows a las 5 de la tarde en un festival, eso toca muchas veces. Bueno, pues el contraste hay que crearlo de otras maneras, ¿no? Pero sin duda, si no se controla el entorno, es muy difícil resaltar lo relevante, ¿no? El exceso de información y la saturación, concepto importante, resta en lugar de sumar, ¿no? Uno de los errores que pues, los aficionados tenemos cuando empezamos, es un error que yo tenía mucho, por eso lo tengo muy claro, es que, bueno, pues uno intenta impresionar mucho desde el primer tema, ¿no? Recuerdo cuando empecé con el cañón de seguimiento, casi fue el primer show que hice en cañón, pues movía el cañón, ¿no? Lo movía como si fuera un efecto, ¿no? Porque pensaba que, bueno, pues de esa manera iba a añadir algo y lo que hacía era restar completamente, ¿no? Entonces es importante entender esto, que saturar
al público, saturar el ojo del público con mucho efecto al principio, lo que hace es restar, ¿no? Resta interés para la gente. Por otro lado, los buenos efectos nunca surgen. El impacto se planifica y esto es importante. ¿Por qué? Porque sí, a veces salen efectos, sobre todo cuando hacemos iluminación en directo, lip basking, que se llama recientemente, nos salen muchas cosas que nos impresionan a nosotros mismos y que funcionan muy bien como efecto. Pero el problema es que este efecto siempre se relaciona con lo que venía antes y con lo que vendrá después. Por eso es tan importante lo de planificar, ¿no? Si se quiere crear impacto real, hay que reservar los efectos para los momentos en los que realmente van a funcionar, cuando el espectador está preparado para recibirlo con mayor intensidad. Finalmente, no existe mejor método de enseñanza, y esto creo que todo el mundo lo tiene claro, pero aún así lo quiero destacar, no existe mejor método de enseñanza que aprender de la propia experiencia, ¿no? Y aquí, por supuesto, todo el mundo tiene su, como se dice en España, cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Y bueno, pues este webinar no pretende en absoluto dar forma a vuestro estilo como iluminadores o deciros lo que tenéis que hacer, ni mucho menos. Lo que pretende es de alguna manera, bueno, pues daros algunos tips en base a mi propia experiencia, que la de cada uno de vosotros será diferente y enriquecedora, ¿no? Continuamos. Una de las cosas de las que vamos a hablar también, como parte de la introducción, son algunos fundamentos del diseño, ¿no? Primero, que la luz siempre sucede en espacio y tiempo. Hay una tendencia a pensar que la luz es el aquí y el ahora, ¿no? Lo que en inglés decimos un snapshot o un momento en concreto, una postal, que se suele decir muchas veces también en España, y lo que es el diseño es la postal, ¿no? Cómo de bonito es tu escena, cómo la has compuesto, o un efecto determinado, una manera determinada de mover los móviles. Hay muchos iluminadores que se centran mucho en ser capaces de hacer su propio movimiento en un móvil, no usar efectos preprogramados, etc. Y esto está bien, pero siempre sucede en un espacio y en un tiempo. Es decir, que ese efecto que te funciona también en un evento determinado no funcionará ni la mitad de bien en otro recinto. Y por eso hay que tener ciertas capacidades para intercambiarlo. Y por otro lado, la noción de tiempo, ¿no? Nosotros trabajamos con QEs o con escenas, y cuando trabajamos con listas de escenas o QE-lists, es importante entender qué viene antes y qué viene después. Si no se entiende esto, no puede haber contraste. Lo que habrá es una repetición y casi por error o casi por accidente las cosas funcionarán o no funcionarán. Pero lo importante es poder entender cuándo funciona y cuándo no funciona, ¿no? No se puede generar contraste todo el rato y no se puede generar contraste en cualquier recinto, ¿no? Otra cosa importante es que la atención del espectador se focaliza siempre. Es decir, un iluminador para mí es alguien que guía al público, es alguien que le dice al público a dónde mirar. Y esto en música, por ejemplo, es especialmente importante. En teatro no lo es tanto, pero aún así es importante porque desde luego estás destacando ciertos elementos en escena y no escondiendo, pero de alguna manera restando importancia a otros, ¿no? Y eso de alguna manera modela la historia, ¿no? Por otra parte, el ensayo-error, que es genial, es de donde aprendemos todos, de practicar, es siempre un medio. Es decir, un ensayo-error no puede ser el fin en sí mismo, no puede ser el resultado. Los objetivos hay que marcarlos de antemano. Y esto es algo que con la experiencia cada vez es más evidente, ¿no? Cada vez uno tiende más a hacer conceptos. Igual que un disco es un concepto y un riff de guitarra es simplemente, bueno, pues una parte muy pequeña de ese disco, ¿no? Y esto ocurre con la iluminación también. Es importante marcarse un objetivo, marcarse una intención, construir en base a esa intención y todo ese ensayo-error que hemos hecho en diferentes shows, pues aplicarlo, ¿no? Por otro lado, hay que entender que siempre hablamos de un todo, no hablamos de una recopilación de efectos, no hablamos de, esto me gusta, lo voy a grabar, lo voy a dejar aquí separado y en este show lo voy a usar. Está bien para, de alguna manera, adecuarlo a la intención que tenemos, pero no al revés, nunca hacer que la intención se parezca al efecto, sino al contrario, ¿no? Al final el espectador, y siento que esto pueda herir a algún iluminador, pero el espectador no viene a ver la luz. El espectador no quiere ver un show de iluminación, a excepción de que vaya a una feria comercial en la que va a haber herramientas de iluminación como cabezas móviles. Lo que quiere es ver al artista. Y lo que tiene que hacer la iluminación de alguna manera es añadir, apoyando al arte que se está viendo en escena, ¿no? Nunca ser protagonista. Por otro lado, resulta clave que el iluminador haga las cosas sencillas.
Y esto es un concepto que no se entiende tan bien y, sin embargo, muchísimos iluminadores lo hacen cada día. Y es muy importante. Hay gente que tiene un talento natural para esto, ¿no? Básicamente, esto tiene mucho que ver con la agrupación, con el hecho de hacer pequeños grupos. Muchas veces ves, por ejemplo, el montaje de la Super Bowl y quieres saber cómo poder entender este montaje, porque hay tanto aparato en los planos que es muy difícil saber qué hace cada aparato y para qué sirve. Una técnica muy sencilla para poder entenderlo es intentar agrupar, ¿no? Intenta agrupar cuáles son frontales, intenta agrupar cuáles son contras, qué aparatos son los mismos, por qué. Intenta entender con ejemplos sencillos, haciendo pequeños conjuntos, que algo muy complejo se convierta en algo sencillo o algo simple, ¿no? Por otro lado, la ubicación de las luminarias, y esto lo sabéis todos, resulta fundamental para crear contraste. Y esto es precisamente de lo que vamos a hablar ahora, ¿no? De la ubicación de luminarias en función de su aplicación, ¿no? Bueno, la luz frontal es sin duda la necesidad máxima en un show, ¿no? Es una necesidad de identificación. Sin luz frontal, el espectador nunca va a saber quién está en escena. No va a poder ver las caras, no va a poder identificar a la persona para lo que a lo mejor ha estado meses ahorrando para poder comprarse la entrada y ver, ¿no? Entonces, la luz frontal es la más necesaria y, sin embargo, y esto ya es una cuestión de opiniones, pero en mi opinión, la luz frontal no debe primar nunca en una escena si lo que se pretende es generar contraste, ¿no? Los frontales están bien y tienen esta función de identificación, pero tienen una consecuencia muy clara, y esa consecuencia es el hecho de que normalmente trabaja en dos dimensiones, es decir, aplana las cosas, ¿no? No permite ver volúmenes, no permite hacer una estructura dimensional del espacio. Es difícil hacerlo porque básicamente la luz viene solo desde una dimensión y lo que hace es, bueno, pues intentar aplanarlas. Por eso el frontal es importante entenderlo como un añadido que estamos añadiendo a la composición del contraste, pero prácticamente nunca es el frontal lo que genera el contraste. Sí ocurre a veces cuando utilizamos un frontal selectivo. Ahí podéis ver dos tipos de frontales diferentes. Uno es el frontal, lo que llamamos un general, que básicamente es añadir luz en un rango, en un área determinada, con bastante cobertura, para que cualquier artista que se mueva en ese área pues esté de alguna manera cubierto, ¿no? Eso es lo que llamamos normalmente un general. A veces se asocia con lo que en teatro es un ambiente, y a veces tenemos varios ambientes o varios generales con distintos colores, filtrados en distintos colores, si usamos iluminación convencional, o si usamos washes como cabezas móviles, por ejemplo, pues tenemos distintas paletas de color para cambiar nuestros ambientes y generar distintas sensaciones a nivel psicológico, ¿no? Pero los frontales se pueden muy claramente diferenciar en frontales generales y frontales selectivos. El frontal selectivo es básicamente una luz puntual, una luz que está específicamente diseñada para cubrir a un solo artista o una posición a la que el artista irá, ¿no? Que es más típico de teatro, ¿no? Tener un frontal para una posición, a veces se asocia con los especiales, lo que se llaman los especiales, que un especial también puede ser un efecto. Y básicamente lo que permite es que un actor esté cubierto en un área determinada. Los selectivos, obviamente, son más amigos del contraste que los generales. Un general, de alguna manera, genera un ambiente más plano, mientras que el selectivo lo que hace es, bueno, pues, permitir que haya mucha oscuridad alrededor del área que estamos iluminando con el frontal para que rellenemos esa oscuridad con otros elementos, ¿no? Ok, siguiente elemento es el ambiente. Lo he separado de lo que es un frontal general porque verdaderamente es un concepto ligeramente distinto. Un ambiente es más una atmósfera, si se quiere llamar así. Es un área cubierta, normalmente en color, que genera, bueno, pues la palabra en inglés realmente es muy elocuente, mood. Es una cierta forma, un cierto estilo, una cierta emulación de algo, ¿no? Y los ambientes normalmente sugieren. Es decir, que si nosotros tenemos un ambiente frío, un ambiente hecho con luminarias donde colores azulados tienen preponderancia, lo que vamos a generar es una sensación de profundidad, ¿no? Mientras que si tenemos un ambiente más cálido, porque está utilizando fuentes más anaranjadas, por ejemplo, lo que estamos generando es un ambiente más confortable, más próximo, más ameno, ¿no? Estos ambientes siguen siendo
bastante bidimensionales. Hay que tener en cuenta siempre, por supuesto, cuando hablamos de dimensiones, de que un escenario podemos considerarlo como una caja, como una televisión, y en ese momento, desde ese punto de vista, sí que será 2 dimensiones, pero evidentemente dentro del escenario hay 3 dimensiones también, y eso se puede mostrar con la luz, ¿no? Por eso decimos que aquí que un ambiente es más un tipo de luz bidimensional, ¿no? Y podemos hablar de 2 tipos de ambientes externos y ambientes internos. ¿A qué le llamo yo ambiente externo? Bueno, un ambiente externo es básicamente algo parecido a un frontal general, ¿vale? La diferencia es que un frontal general lo que te va a dar es una luz normalmente neutra, ¿vale? Sin demasiadas dominantes, básicamente lo que quieres es cubrir de la manera más neutra posible las caras de los actores o los músicos. Un ambiente externo lo que te va a dar es una tonalidad determinada, te va a dar una intención, ¿vale? Intentas crear algo con ello. Mientras que un ambiente interno es más lo que puedes crear con una serie de washes, es decir, un ambiente interno lo que pretende es crear una atmósfera sobre la que trabajan los artistas, ¿no? En música es muy fácil entender esto, porque un tema más triste pues normalmente suele pedir colores pues más azulados, una armonía de color más fría, ¿no? Y cuando son temas donde pues más cañeros, con más intensidad, pues los rojos suelen funcionar mejor, por ejemplo. Esto no quiere decir, no es ninguna guía, como decía al principio, esto cada uno en su experiencia lo ve a su manera, y el contraste a veces se genera precisamente por contrarios, ¿no? Por el hecho de que una canción que en teoría asociarías a un color, puedes usar otro precisamente para contrastarlo y a veces como efecto funciona muy bien, ¿no? Aparte de los frontales y los ambientes, tenemos los efectos. Y esto es lo que realmente yo considero un especial. La gente del teatro puede considerarlo de otra manera. Cada país tiene su propia manera de funcionar también. Y aquí en esta conexión tenemos a gente de muchos países diferentes. Pero básicamente yo entiendo el efecto como algo que impresiona, ¿no? Esta impresión es algo muy variable. Es decir, es algo que va a trabajar a veces en 2 dimensiones, sí, ¿por qué no? Pero casi siempre en 3 dimensiones. Y el efecto puede ser de muchas maneras. El efecto puede ser un fondo que aparece, el efecto puede ser un elemento escénico que cobra luz en ese momento determinado, un efecto puede ser trabajar con diferentes capas físicas a través de telas translúcidas a las que iluminamos desde distintas ubicaciones para crear efectos reflejo, efectos de transparencia, etc. Un efecto puede ser prácticamente cualquier cosa, ¿no? Pero sí los podemos catalogar como efectos puntuales, cosas que vamos añadiendo en cada tema, en cada acto, cosas que nos van añadiendo cosas a la historia, nos permiten apoyar la historia y hacerla más profunda, o lo que está muy en boga últimamente, lo que se llama un wow effect, y que es mi favorito, sin duda. Básicamente un wow effect es aquel momento en el que tienes a la gente en tu puño, ¿no? A mí me gusta decirlo así. Es básicamente tú normalmente preparas todo tu show para un determinado wow effect, ¿no? Sabes que hay un momento determinado en el que la gente ha escuchado lo suficiente o ha visto lo suficiente como para que estén totalmente dentro de la escena, se hayan olvidado completamente de sus preocupaciones, de su casa, de sus hermanos, del móvil, de absolutamente todo, están completamente metidos en la historia, y en ese momento es cuando el wow effect tiene el impacto más grande, ¿no? Básicamente, si se hace bien y en el momento adecuado, todo el mundo se va a acordar de ese show, ¿no? No está asegurado que se vayan a acordar del iluminador o de la iluminación en sí. No está asegurado, desde luego, que vayan a hablar con otros amigos y vayan a decir, bueno, las luces de ese show son impresionantes, pero sí se quedarán con ese show y lo convertirán en una vivencia, ¿no? Que al final es el objetivo de todo el mundo en el espectáculo. Lo que pretendemos todos es convertir una experiencia, que es lo que es un espectáculo, en una vivencia, ¿no? Algo memorable, algo que se va a recordar y que se va a rememorar una y otra vez, ¿no? Aparte de los efectos, tenemos las contras. Las contras es un concepto muy básico, el concepto de contraluz. Tenemos todos los iluminadores por defecto una tendencia a usar más contras de las necesarias, porque evidentemente, especialmente cuando usamos cabezas móviles, las luminarias se ven muy bien por el tema de la perspectiva. Aquí ya estamos hablando de 3 dimensiones. Por el tema de las perspectivas, los haces se ven mucho mejor
cuando están en la contra que cuando están en un frontal, ¿no? Ocurre a veces que cuando están en un frontal, precisamente, aunque tengamos mucho humo en escena, es casi imposible verlos definidos, ¿no? A no ser que hagamos públicos, es decir, que sacamos los haces de la propia escena, donde están los artistas, y los echemos hacia el público, ¿no? Y si tenemos mucho humo en el ambiente y algo de niebla para que nos ayude, pues entonces sí podemos hacer cosas interesantes. Pero en general, los contraluces son un fundamento básico, ¿no? Del diseño de la iluminación. En cuanto a contraluces, básicamente para lo que sirve el contraluz es para generar perspectivas. Hay que tener en cuenta que en un entorno normal de nuestras vidas, los contraluces no existen, los contraluces son accidentes. Es muy raro que una persona tenga un contraluz y esto es un concepto muy de cine y desde luego aplicado al espectáculo. Un contraluz básicamente genera volumen, ¿no? Nos perfila, nos separa y crea planos, ¿no? Entonces, esto en un espectáculo es fundamental, básicamente por lo que decíamos antes. Si consideramos que un escenario es una caja en 2 dimensiones, lo que necesitamos es elementos que nos puedan crear volúmenes ahí, ¿no? Tener en cuenta que mucha de la gente que va a ver el show va a estar a 30 metros de distancia de los artistas y es muy difícil a 30 metros de distancia apreciar distancias, pero con los contraluces se puede hacer, ¿no? Por otro lado, bueno, pues las contras pueden ser de 3 tipos. Pueden ser de muchos tipos en realidad, pero para mí son de 3 tipos. Uno es la contra estática. Básicamente es una contra que no se mueve, que se puede hacer con un recorte, por ejemplo, o con un PC. Son contras que de alguna manera las podemos llamar dedicadas, ¿no? A mí me gusta decir que es una contra dedicada porque está puesta ahí para algo en especial, ¿no? Aquí volvemos a relacionarlo con la idea del especial teatral, ¿no? Por otra parte, hay contras dinámicas, ¿no? Las contras dinámicas son contras que normalmente están asociadas a cabezas móviles, es decir, contras que pueden cambiar de posicionamiento. Pueden a veces funcionar para una cosa, como por ejemplo hacer alinearse en la parte trasera y hacer un muro de luz. Pueden a veces funcionar como un público desde la contra, es decir, tirar las luces hacia el escenario, o pueden hacer una contra para un músico en concreto con muchas luminarias diferentes, ¿no? Estos son los dinámicos y que en el día de hoy es lo que más se utiliza, ¿no? Cada vez cuesta más ver contras estáticas, ¿no? Cada vez se ven más dinámicas. Y por último están los contras integrados, y los contras integrados son muy en boga últimamente, sobre todo en televisión, son aquellos que no necesariamente pertenecen al mundo de la iluminación, pueden ser pantallas LED de vídeo, por ejemplo, son contras que están muy integrados con el set design o con el diseño de escenografía, ¿vale? Están integrados muchas veces, a veces son tiras de LED que están integradas con un decorado determinado. Pueden ser muchas cosas estos contras integrados. A veces ocurre que viajan con el propio trus, que son cabezas móviles que están instaladas en algo escenográfico. Bueno, a medida que el montaje crece y que el montaje es más grande y más complejo, se ven más contras integradas, ¿no? Otro tipo de aplicación, pues son los que yo llamo volúmenes o áreas, ¿no? Y los volúmenes, son básicamente ubicaciones. Con los volúmenes lo que haces es básicamente situar áreas de acción determinadas, ¿no? Normalmente pues lo podemos considerar de 3 formas. Uno son los cenitales, que es luz desde arriba, ¿vale? Y el cenital básicamente pues son luces que te ubican al artista en un espacio en concreto. No antes, no después, no en el fondo, no después, ¿no? ¿Por qué esto no es exactamente una luz ambiente? Bueno, pues porque el ambiente es algo más general, ¿no? Cubre áreas más grandes. Normalmente un volumen determina un punto en concreto, es una luz más puntual. También puede ser un especial según se mire, ¿no? La luz lateral, que en España se llama luz de burra, no sé cómo se denomina en América Latina. Las luces laterales crean mucho volumen en este sentido, ¿no? Es probablemente el volumen más evidente, precisamente porque las sombras las arroja hacia los laterales y crea un efecto muy característico en las caras de los actores, ¿no? Puedes crear efectos dramáticos de manera relativamente sencilla usando calles laterales, ¿no? Y por otro lado tienes los efectos nadir o efectos desde el suelo, que puedes usar a la vez como frontal o como contra o de muchas otras maneras, que a veces funciona como efecto y a veces funciona simplemente como volumen, es decir, simplemente te está creando volumen sobre las formas, a veces matando sombras, a veces añadiéndolas, ¿no?
Por otra parte, tenemos directos. Los directos son lo que en inglés denominamos eye candy, a veces lo denominamos aparatos de direct view. Y básicamente estos son fondos, muchas veces esto se usa mucho en televisión, fondos que mientras el presentador está hablando a cámara, perfectamente iluminado, hay luz en el fondo, a veces dinámica, a veces estática, que bueno, pues le da dinamismo, le da un toque diferente, le da contraste, a fin de cuentas, a la escena, ¿no? Y los directos, bueno, pueden ser muy beneficiosos y pueden ser muy perjudiciales también, porque al final, bueno, pues estamos hablando de luz irradiada, ¿no? Estamos yendo directamente a la pupila del usuario y obviamente a más caña o a más intensidad lumínica que apliquemos sobre el público, menos contraste, ¿no? Estos son variables también, funcionan tanto en 2 dimensiones como en 3 dimensiones y pueden ser suaves, pueden ser fondos suaves, pueden ser directos suaves, eso es más un eye candy, y pueden ser duros, que es más un direct view, ¿no? Ahora estoy pensando, por ejemplo, en una banda, para los que os gusta el metal, que se llama In Flames, por ejemplo, que en los últimos tiempos, el diseño de iluminación que llevan se basa mucho en esto, en casi nada de luz frontal y muchísima luz de contra en directos, es decir, cegando al público y creando contraste de esa manera, ¿no? En relaciones de contraste muy bruscas entre unas cosas y otras, ¿no? Al final, lo último que tenemos son los complementos. Y los complementos o add-ons básicamente son cosas que añadimos aquí y allá para darle cohesión a todo, ¿no? Cumplen un efecto de estructurar de alguna manera la escena, darle un sentido a la escena, ¿no? A veces estos complementos pues puede ser un pequeño aplique, un lineal de iluminación que está aquí o allá, y puede ser simple o puede ser complejo. Cuando queremos aplicar efectos de pixel mapping, por ejemplo, cuando queremos mapear cada uno de los píxeles y hacer texturas y cosas complejas, pues estamos hablando de un complemento complejo. A veces un complemento simple pues es un ciclorama, por ejemplo, ¿no? Una fuente de luz trasera que de alguna manera es una contra porque viene de atrás, pero lo que está creando es un complemento a la escena, es decir, por sí mismo no funciona, ¿no? Funciona en base a algo más, ¿no? Bien, todo esto crea escenas, secuencias y temáticas. Y básicamente la diferencia entre escena, secuencia y temática es, en el caso de escenas y secuencias, su orden temporal, es decir, una escena se convierte en secuencia en función del tiempo, ya sea de manera lineal en el tiempo, lo que será un QList para los que sois operadores, o de manera cíclica, que es lo que normalmente denominamos un chase, ¿no? Y después temáticas, pues porque evidentemente, al igual que las canciones tienen una temática, al igual que una obra teatral tiene una temática determinada o un evento corporativo tiene una temática, la luz tiene una temática también. Y esa temática se tiene que mostrar de alguna manera y tener sentido a lo largo de todo el evento, ¿no? Si esto lo llevamos a hablar de su tecnología específica, bueno, pues lo que podemos ver es que un tipo de frontal, por ejemplo, es lo que hacemos con un Fresnel o con un PC, ¿no? Este es el frontal que a mí más me gusta, se puede hacer con recortes, se puede hacer con cabezas móviles, pero es muy difícil encontrar lo que te da un Fresnel o lo que te da un PC en cualquier otra luminaria, ¿no? Simplemente porque están hechos para eso, ¿no? Por eso se ven tanto en cine, en broadcast, ¿no? Están muy relacionados con el teatro en televisión, cada vez es más difícil verlos en espectáculo puro, en festival, casi imposible diría yo en estos días. Es un aparato estático, es decir, no se mueve, y cuenta con varias partes. Podéis googlearlo y aprender más sobre Fresnel PC, que es básicamente una tecnología óptica, pero lo importante es saber que tienen un zoom, básicamente un carro que se mueve hacia atrás o hacia adelante en posición de spot o de float para hacer que el haz se reduzca o se expanda, ¿no? Y tienes una serie de accesorios ópticos como viseras para poder cortar la luz o portafiltros, y pueden cambiar de color, ¿no? Ya sea a través de filtros manuales o con nuevas luminarias LED directamente sobre RGB, ¿no? Luego, un wash on float es lo que funciona mejor para un ambiente, ¿no? Es lo que te crea mejor un ambiente, básicamente porque bañan de color un área muy amplia y es lo que más se ve en tour o en instalación, ¿no? Puede ser estático, puede ser móvil. Normalmente usamos mucho wash móvil en música y usamos wash más estático en corporativo o en teatro, ¿no?
Lo mismo, puede tener ópticas diferentes, entonces trabajar con 25 grados, 45 grados, etcétera, o pueden tener un zoom mecánico, que en los washers estáticos es más difícil de ver, ¿no? Por otro lado, cambian de color, por supuesto, esto es la base de un ambiente, que cambian de color, y muchas veces tienen pixel mapping integrado, muchas otras veces no, ¿no? Esto depende mucho de si lo que es el diseño que estamos haciendo tiene muchos elementos de Direct View o de Eye Candy, es decir, si estamos haciendo visión directa al público o no, ¿no? O si estamos intentando esconder las luces, que es una visión un poco más teatral, ¿no? Por otra parte, tenemos lo que son los spots o los recortes, y esto es lo que nos construye normalmente los efectos, ¿no? Aquí estamos entendiendo un efecto como un efecto versátil, ¿vale? No un efecto muy puntual, como puede ser otras luminarias que vamos a ver ahora, como es un beam, que es un efecto muy específico y funciona solo de una manera muy específica, ¿no? El spot es un aparato más versátil que te puede crear muchos efectos diferentes. Y esto puede ser, si es un spot, pues móvil, y si es un recorte, es estático, pero te va a dar, bueno, pues la opción de cortar el haz, de enfocarlo, desenfocarlo, de añadir un color, ¿no? Básicamente eso es de lo que hablamos cuando hablamos de proyección y zoom, cambio de color y ajuste de haz. Por otra parte tenemos los efectos, y los efectos es básicamente cualquier cosa. Si uno busca iluminación en Google, va a encontrar muchísimas luminarias de efectos diferentes, la mayoría en torno del DJ. Un efecto puede ser cualquier cosa. Para mí, o lo que suelo decir con los efectos es, usa el efecto que a ti te guste más, usa el efecto que a ti te funcione mejor. He visto shows muy modernos con cabezas móviles usando efectos de los 80, luminarias de los 80, y funcionan. Todo tiene sentido si se genera contraste con ello y si forma parte de una intención, ¿no? Entonces es muy versátil, pero básicamente lo que se intenta es emular. Se intenta emular algo, ¿vale? Una idea. Tiene un look muy específico, es decir, ese efecto va a ser recordado en relación a todas las demás escenas, por eso es muy importante tener cuidado con ellos y no usarlos demasiado. Y bueno, pues un estrobo normalmente es uno de los efectos más utilizados. Casi todas las luminarias de efecto cuentan con una luz estroboscópica, que en ciertos entornos puede que no tenga sentido ninguno, a no ser que se intente emular pues una tormenta, por ejemplo, en un teatro, ¿no? Pero en otros eventos, como por ejemplo en música, el estrobo es fundamental, ¿no? Incluso, bueno, yo me acuerdo cuando salió uno de los shows de Beyoncé, o Beyoncé, no sé cómo se pronuncia, pues me impresionó muchísimo que Leroy Bennett estuviera usando tanto estrobo, ¿no? Llegó a usar 750 estrobos en uno de los shows, ¿no? Y uno a priori dice, pero wow, esto es pop, ¿cómo encaja eso? Y encaja. Por lo que realmente el estrobo, si se usa bien, tiene mucho sentido, ¿no? Por otro lado, tienes beams y híbridos, y estos beams o híbridos están muy relacionados con lo que hablábamos antes de los volúmenes, ¿no? Es decir, con los beams y con los híbridos es muy fácil cortar. Ser capaz de... Este concepto de cortar es un poco difícil de entender a nivel teórico, pero muy sencillo de entender cuando uno va a un show, ¿no? Son capaces de cortar el contraste, cortar las escenas, crear estos haces súper definidos, ¿no? Que son tan populares en tour o instalación y tan poco populares en teatro, porque son muy limitados en cuanto a lo que pueden hacer, ¿no? Hacen lo que hacen. Y bueno, esto tiene mucho que ver con la proyección, puede haber cambio de color también, y nuevamente es un look muy específico, ¿no? Cada vez son más conocidos los beams. Yo creo que, de hecho, no quiero hablar mucho de ellos porque creo que la mayoría de vosotros estáis más que servidos, ¿no? de lo que es el beam. La cegadora es normalmente un aparato de Direct View, un aparato que está pensado para cegar, para ir directamente a la pupila del usuario, ¿no? Y las cegadoras hoy en día pueden ser muchas cosas. Antes eran básicamente unas fuentes de tungsteno que poníamos ahí solo para cuando el público tenía que interactuar, a veces como una manera de cuando el festival se iba, pues asegurar seguridad para que todo el mundo viera y se pudiera desalojar el recinto con facilidad, una luz de trabajo, etc. Las cegadoras han cambiado mucho con los LED, porque ahora puedes añadir color, puedes añadir estrobo y puedes usarla de maneras muy diferentes, puedes usar pixel mapping con ellas, por lo que realmente dan mucho juego y suelen ser estáticas, ¿no? Y por otro lado tienes los apliques, que son más de instalación, pero también se ven mucho en tour,
y que son versátiles. Esto es lo que hablábamos antes de los add-on, de los complementos, que son cosas que añadimos normalmente a la escenografía y que están aquí y allá dando matices, ¿no? Esto, por ejemplo, en mi tierra es muy popular las orquestas, y las orquestas utilizan muchísimo aplique, ¿no? Llenan muchísimo el escenario de estos complementos que están siempre presentes, ¿no? Ok, nuevamente con todo esto formamos escenas, secuencias y temáticas. Si esto lo llevamos a aparatos, obviamente me vais a perdonar, lo voy a llevar a SGM porque es lo que conozco muy bien. Os voy a dar una referencia un poco de qué tipo de aparato estamos hablando por si queréis profundizar en ello, ¿no? Pues un Fresnel en un PC sería un S4 o un S4 en versión estática, y en versión móvil un G4. Un wash o float serían en versión estática, todos los que tenéis ahí, P1, P2, P5, P6, P10, y en versión móvil un G1 wash, un G4 wash o un G wash. Casi todas las cabezas móviles que son wash utilizan este nombre de wash, ¿no? en el nombre del producto. En Spot son recortes. Bueno, GGM en concreto no usa recortes, no tiene recortes estáticos. Hay muchas otras marcas que sí los usan. Nosotros lo que usamos es, hacemos todos estos efectos mediante spots móviles, ¿no? Y en este caso, bueno, en SGM los tienes como G7 Spot o como G-Spot, G-Profile. Básicamente, normalmente aquí en los spots los catalogamos por tamaños, ¿no? El tamaño pequeño, mediano, grande. Un G-Spot sería el grande, un G7 Spot un mediano. A nivel de efectos, como un efecto puede ser cualquier cosa, realmente, bueno, pues ahí veis que se repiten cosas, es decir, un wash de la serie P puede funcionar aquí como un efecto también. Y luego, bueno, pues hay una serie de productos de SGM que son más destinados al efecto, como los tubos LT, las bolas LB o los lineares para crear efectos de pixel mapping más complejos, que son los VPL, ¿no? A nivel de híbridos, SGM no trabaja híbridos. El híbrido básicamente es una mezcla entre el concepto de spot, el concepto de wash y el concepto de beam, todos unidos en una misma luminaria, que desgraciadamente no es bueno en ninguna de estas tres funciones, pero más o menos hace los efectos de cada una de estas tres cosas, ¿no? Yo suelo preferir tener un spot, un beam y un wash en lugar de tener un híbrido, pero cuando la economía lumínica es más importante que cualquier otra cosa, pues un híbrido funciona muy bien, ¿no? Y luego el beam es lo que hablábamos de, bueno, pues esa capacidad de generar con distintos haces de proyección, cortar las luces, y que hoy en día es imposible ver un show prácticamente sin estos beams. Nosotros tenemos, en vez de híbrido, SGM utiliza el concepto de dual source, ¿no? Que es el G7 Beast, donde tienes dos fuentes separadas, completamente diferentes. A nivel cegadoras, bueno, pues tendrías algo más típico como es el six-pack, que es el look de otro tiempo, el look de la cegadora halógena. Y luego tienes, bueno, pues la serie Q, se usa mucho en cegadora, casi es un estándar, yo diría, el Q7, el Q2 y el Q10 en el espectáculo. Y los VPLs también te pueden funcionar muy bien como cegadoras si los pones en Direct View, sobre todo para hacer fondos, eye candy, etc. Y finalmente, como apliques, pues lo mismo, un poco las luminarias que podéis ver en efectos son las que podéis usar en apliques, básicamente porque son ligeros y son fáciles de integrar, ¿no? Es mucho más difícil integrar una cabeza móvil o un wash amplio, ¿no? de gran tamaño. Continuamos y ahora vamos a un concepto muy básico que muchos de vosotros conocéis a la perfección, que es el concepto de clave de iluminación, ¿no? Aquí tenéis una clave baja. La clave básicamente habla de niveles de iluminación, habla de una tendencia, de una dominante. ¿Por qué esto sería clave baja? Bueno, igual que yo os estoy diciendo que para mí es clave baja, habrá gente que entienda que no es tan baja esta clave, porque tenéis elementos de resalte, como podéis ver, gobos proyectados sobre las paredes, es decir, no es solo una base azul, un color azul, hay muchos elementos y esos elementos tienen cierto contraste, pero ese contraste está medido en una clave muy baja, ¿no? Un nivel de iluminación bajo. Necesitas que el espectador esté dentro de este ambiente. Se entiende muy bien porque si pusiéramos una luz de alumbrado, por ejemplo, en el medio, si hubiera una farola en el medio, todo esto desaparecería. No habría contraste, no habría intención, no habría look, no habría nada de nada, ¿no? Normalmente la clave baja, entender las diferencias entre clave bajas y altas son muy importantes, pero no hay show que no tenga partes en clave baja y partes en clave alta. O sea, que no es ni una o la otra, sino las dos, ¿no? Esto sería clave alta, lo que estáis viendo aquí. Esto es uno de los shows a los que me refería antes, de Beyond, que hizo
2 o 3. Y aquí veis, por ejemplo, en clave alta lo que ocurre es que tienes muchísimo brillo. El show que os hablaba antes también de In Flames, trabajas bajo esta idea de clave alta. Y bueno, lo que ocurre es que es más difícil determinar elementos, es más difícil guiar al espectador, es más difícil generar contraste también, aunque se puede generar contraste. Básicamente los niveles de iluminación son más altos. ¿Dónde está el contraste aquí? Bueno, en clave baja se puede generar contraste, en clave alta se puede generar contraste, pero donde más contraste se genera es funcionando entre una cosa y otra, entre una clave baja y una clave alta. Ahí es donde está el contraste, al menos a nivel de construcción, al menos a nivel de intención. Es decir, cuando hablamos de un show de 1 hora, hora y media, el contraste se genera principalmente entre estas áreas de clave baja y clave alta. Aparte de eso, por muchas otras cosas que vamos a ver, pero este es el concepto principal de contraste, ¿vale? El contraste siempre navega o reside entre estas dos ideas. Continuamos, podemos hablar del punto de vista y perspectiva, y aquí es donde se pone interesante, ¿no? A nivel pragmático, digamos, para los que son más técnicos, ¿no? Aquí hay una batalla, si se quiere hablar, una batalla amigable, por decirlo así, entre el iluminador y el espectador. Siempre existe esta batalla, ¿no? En el que más nos vale ser amigos del espectador y no enemigos, pero a veces jugar el rol de enemigo es interesante, ¿no? Porque hay gente a la que le ciegue una luz no le va a gustar, pero si tiene sentido dentro del show, pues a veces tenemos que enfrentarnos a ello, ¿no? Entonces, si esto es un escenario típico, aquí estáis viendo un escenario clásico, ¿no? Lo que sería una caja negra teatral, un escenario al uso, un escenario clásico. Lo que tenéis ahí es front of house, que es básicamente donde está la mesa de sonido. Como sabéis, los sonidistas siempre se sitúan en el centro y a una distancia determinada para que el line array le llegue como debe ser. Y me he prometido no iniciar ninguna batalla hoy entre sonideros y luceros, entre gente de iluminación y sonido. Vamos a tratarlos como amigos hoy. Pero bueno, básicamente la mesa de iluminación se sitúa ahí también, ¿vale? En front of house. Cuando se sitúa en front of house, el iluminador siempre tiene la perspectiva del público, ¿vale? Entonces, la perspectiva idónea en este escenario es siempre en front of house. Por eso, bueno, pues ves a mucha gente, normalmente el técnico cuando va a un show se sitúa o en la barra, cerca de donde está la bebida, o en el front of house o cerca de las mesas, porque sabe que ahí es donde se ve y donde se escucha mejor, ¿no? Si un espectador está más cerca del escenario y obviamente tenemos que iluminar para ellos también, lo que va a percibir es más volumen. Y para este tipo de usuario o de público sí es muy importante crear volumen. Por eso aplanar las escenas no tiene mucho sentido, porque al final toda la gente que te vaya a ver, bien desde esta posición o desde esta otra, que es la que tiene visión limitada, es decir, desde los laterales, van a percibir muy bien los volúmenes. Y ahí tiene mucho sentido tener diferentes ubicaciones de luminarias en el espacio, ¿no? en fondo, ¿no? Que es algo que no siempre es posible a nivel logístico, ¿no? Pues porque no hay estructura de truss que nos lo permita, etcétera, etcétera. Si cambiamos a un escenario un poco menos clásico, pero partiendo de la misma idea, pues porque tenemos una pasarela ahí, por ejemplo, la perspectiva idónea sigue siendo la misma, sigue siendo la que cubre el escenario entero. Básicamente porque la gente se te va a mover por la pasarela, pero al final siempre va a volver, ¿no? Lo que ocurre aquí es que vas a tener visión espacial por los dos laterales, ¿no? Vas a tener a gente que no solo va a ver la escena, sino que te va a ver también la parte de pasarela. Y por eso es importante iluminar ambas áreas y tener en cuenta que ya hay un punto de vista más, ¿no? Aparte tendrás a gente que interactúe. ¿Y por qué es importante la interacción? Es importante porque vas a tener aparatos que van a dificultar la vista del artista a esta gente que está situada aquí, ¿no? En un contexto mucho más complejo, tenemos este escenario donde nuestra perspectiva es completamente parcial porque hay una visión espacial completa. Estoy pensando ahora mismo en uno de los shows de Metallica que tenían una visión de 360 grados donde cada uno de los músicos se podía dirigir a uno de los 4 lados del escenario, ¿no? Esto complica muchísimo las cosas a nivel de iluminación, pero de momento, si os parece, aparte de la interacción que tenéis también en la gente que está más próxima, vamos a centrarnos más en una perspectiva un poco más clásica, ¿no? Esto es una visión de parrilla típica, clásica, donde tenéis a 4 músicos. Vamos ahora a centrarlo en músicos, podemos centrarlo en otro tipo de performance, pero
vamos a usarlo como músicos. Esto que veis como LX son las distintas varas de iluminación o truss, donde vamos a instalar nuestras luminarias, ¿no? Así que estamos viendo siempre esto desde un plano alzado, desde arriba. Lo primero de lo que quiero hablar es lo que es un ambiente, un general o un frontal, ¿no? Normalmente un ambiente, un general o un frontal es algo que es un elemento externo, viene de fuera de la escena y está cubriendo de manera muy uniforme, pero normalmente de manera simétrica también, como veis, misma cantidad de luminarias a un lado que a otro, pero está aplanando mucho las cosas, como recordáis, ¿vale? Esto es un enemigo claro del contraste, ¿vale? No nos va a ayudar para nada a generar contraste. Cuanto mayor nivel tengamos o mayor intensidad lumínica tengamos en el ambiente, menos capacidad tendremos para generar contraste en una escena, ¿vale? Este ambiente contrasta con lo que es una luz frontal hecha con especiales. Si queréis llamarlo puntuales, si queréis llamarlo recortes, si queréis llamarlo frontal dedicado, a muchas maneras, pero el concepto es el mismo. ¿Cómo se hace esto? Bueno, básicamente lo que estoy es dedicando un aparato para cada músico, solo para ese músico, y lo voy a recortar mucho, ¿vale? Para que no me manche, para que no tire luz a áreas en las que no las quiero. El recorte ideal o el especial ideal solo cubre a la persona para la que está destinada, ¿vale? Y nada más que eso. Hay una pequeña diferencia. En este caso vamos a suponer que la persona que está más adelante de todo es la voz principal o el artista principal y que los demás son músicos que la acompañan. En ese caso, yo lo que intento de alguna manera es siempre doblar el especial del cantante, ¿no? Y esto lo haces básicamente porque es una manera muy sencilla de crear una clave alta en tu frontal sin necesidad de modificar demasiado en tus escenas o en tus cues. Básicamente agrupas todo tu frontal en un solo submáster o en una sola escena y lo que haces es que de manera natural, de manera orgánica, tu voz principal siempre va a tener mayor nivel de intensidad que las demás y por tanto ya estás realizando contraste de manera natural porque ya estás determinando relaciones de aspecto, relaciones de contraste entre los músicos y otros, ¿vale? Esto se aplica también a los contraluces, ¿vale? Vamos a dejar ahí los frontales especiales, básicamente para que veáis que esto se añade a lo que podemos tener a mayores, ¿no? Entonces, unos contraluces dedicados, ahí lo que estamos haciendo es básicamente tirar un contraluz a cada uno de los músicos, ¿no? Exactamente de la misma manera. Estos contraluces dedicados a veces se pueden hacer laterales, podéis ver que los músicos de los lados los tienen laterales y lo que sería batería, por ejemplo, lo tiene más frontal y lo mismo ocurre con la voz, ¿no? Bueno, esto para gustos. Hay gente que le gusta doblarlos, hay gente que le gusta ponerlos laterales o ponerlos todos centrados. A mí me gustan los laterales básicamente porque primero me manchan menos, manchan más hacia el centro, pero menos hacia los laterales, es más fácil recortarlos. Y segundo, porque añaden cierta perspectiva, ¿no? Porque la contra siempre tiene perspectiva y cuanto más plana o más centrada está la contra, menos perspectiva tienes. Evidentemente esto no lo puedo hacer con cada músico, pero con los laterales es más sencillo, ¿no? Puedes hacer otra manera estos contraluces, que es, en lugar de hacerlos dedicados con aparatos estáticos, puedes hacerlo con móviles de contra. Con estos móviles de contra, la gran ventaja que tienes, obviamente, es que puedes hacer posiciones para cada músico. Es decir, puedes hacer que todos los móviles que tengas aquí se dirijan a un solo músico o se repartan entre los músicos y que además te hagan muchas otras cosas, ¿no? Mucho otro efecto de movimiento, etcétera, etcétera. Por eso la contra de móvil es la más versátil, lo más interesante. La contra es que cuando tienes contras de móviles no lo sitúas exactamente donde quieres, no te hace exactamente la función dedicada de contra que te hace un recorte, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, tiene sus pros y sus contras, pero en un espectáculo musical, desde luego, muchos más ventajas que contras, ¿vale? Cuando hablamos de contras, de frontales, hablamos también de zonas de definición, ¿vale? Estas zonas de definición son estos pequeños circulitos que veis aquí y esto es lo que te da la luz, básicamente. Es decir, el recorte te está cubriendo esa área, ¿vale? En este caso, tener en cuenta que esto es un PowerPoint. Si lo vierais en un software de emulación real, pues veríais que no es completamente redondo, sino oblicuo, ¿vale? Realmente la luz viaja en el espacio y no impacta de la misma manera cerca del aparato que lejos, ¿vale? Pero más o menos la idea es esta, estamos cubriendo a esta gente, ¿vale? Con la zona de definición. Luego tienes una zona de interacción
Es decir, que es la zona en la que los músicos van a funcionar entre ellos, interactuar entre ellos, que son estos círculos que tenéis marcados en amarillo y que, bueno, en algunos espectáculos puede que no sean necesarios, porque los músicos nunca van a interactuar. En la gran mayoría de los espectáculos, estos músicos se acercan, se alejan, y esas zonas de interacción es interesante tenerlas para que no desaparezcan en la oscuridad, ¿no? Por otro lado, tenemos lo que es una zona perimetral. Como veis, vamos cubriendo todo alrededor esa zona perimetral. Ahora mismo tenéis muchas áreas aquí, quizá demasiadas, pero os explica de alguna manera las distintas zonas, ¿no? Cuando estamos trabajando en la definición, dónde está la acción, cuando estamos trabajando en la interacción, cuando esas zonas se desdibujan, y cuando tenemos una zona perimetral que básicamente nos está diciendo, esta es la escena, no puede haber luz más allá de aquí, porque entonces se va a ver el truco, ¿no? Se va a ver todo lo que hay alrededor, la estructura, etc. Si esto lo tenemos claro, entonces podemos crear una capa de base dedicada, ¿no? Esta capa de base dedicada es lo que estamos viendo, ¿no? Básicamente, es decir, con una serie de aparatos, no cuadran exactamente, pero veréis que más o menos si lo hacen, tener en cuenta que esto está pensando que son cabezas móviles, cada uno de esos cuadrados, y son cabezas móviles wash. Cada cabeza móvil está cubriendo un área, ¿vale? Bueno, pues con todo esto estarías cubriendo todos los pequeños círculos que tienes aquí, serían a priori las luces necesarias. ¿Qué ocurre? Que estos son un montón de luminarias y tiene una serie de consecuencias a nivel visual, porque los móviles no siempre funcionan para cubrir áreas de escena, sino que también funcionan de cara al público como un efecto, ¿no? Y tiene que haber una simetría, etcétera, etcétera. Por eso, tiene matices y los vamos a ver ahora. Esto le puedes añadir unos móviles de contra, ¿no? Que es lo que habíamos visto antes. Le puedes añadir los especiales de lo que hemos hablado antes y le puedes añadir los ambientes. Todo esto ya está pareciéndose más a lo que es una parrilla de iluminación. Incluso puedes añadir las contras dedicadas, que las estáis viendo ahí, ¿vale? ¿Qué pasa? Que ahora nos enfrentamos a algo que en la era de los móviles es muy importante, y es esta distribución visual o este impacto entre color, esta diferencia entre color y luz puntual. Normalmente un wash te va a dar color, son los que están en amarillo. Normalmente una luz puntual, que es un spot, te va a dar efecto, versatilidad, etc. Y la relación entre los dos es lo que lo hace interesante, ¿no? Esto nos lleva a distribuir los móviles de otra manera. Si os fijáis bien, hemos cambiado de posición los móviles. Lo que hemos hecho básicamente es que los spots, la mitad de ellos los hemos traído a la vara siguiente, más cercanos al público, y algunos washes los hemos llevado atrás, los hemos llevado a la contra, ¿no? No es necesario que los washes estén en la contra, y no es necesario que los spots estén en una posición más cenital. Pero si no hacemos esto, lo que va a ocurrir es que van a estar completamente separados. Es decir, no van a integrarse en absoluto, van a aparecer dos cosas diferentes completamente, y esto no lo queremos. No queremos enseñar el truco, queremos integrarlo, ¿no? Por eso esto tiene más sentido hacer una distribución en la que se mezclen de alguna manera. Yo particularmente no recomiendo usar móviles más allá, es decir, usarlos más cerca del frontal, porque realmente, sí móviles, perdón, wash, pero no spots, porque realmente pierdes muchas de las posibilidades que te dan los spots. Los washes sí, pero los globos, iris, todo esto no funciona tan bien, ¿no? Si nos vamos a las áreas, aquí estáis viendo todas las áreas que estamos cubriendo con los washes, ¿vale? Están muy definidas, y puedes ver que más o menos todo está cubierto, ¿vale? Pero tienes otras fuentes de luz que también te están cubriendo esas áreas. Por eso es cuando tenemos que hacer un poco de economía, ¿no? Por eso yo le llamo economía lumínica, que básicamente es recortar, ¿no? Si veis, lo comparamos un poco con el anterior. Aquí veis que tenemos en azul muchas áreas ya cubiertas por los recortes, por nuestros especiales, que a pesar de que el recorte puede que no tenga color, estamos perdiendo la posibilidad de dar color ahí, y desde luego es una luz frontal, no es una luz cenital, de alguna manera nos están cubriendo. Por lo tanto, nos podemos ahorrar algunos móviles. Y ocurre que además de esto, hay algunos móviles que nos pueden servir más a nivel de efecto en otra posición. Fijaros en los dos móviles que tenemos en la segunda vara, que, bueno, esos washes quizá no nos están dando tanto como podríamos tener por este problema, porque tenemos ambientes que ya nos están cubriendo el frontal. Por eso es interesante, fijaros cómo ahora se van a mover, y fijaros también que hay muchas áreas que ahora mismo se están superponiendo. Lo que hacemos es mover un poco esos washes para tener una cobertura diferente. Y aquí hablamos de un diseño un poco más integrado. Esto nos va a generar más contraste, nos va a permitir generar más escenas más contrastadas, ¿vale?
Y estos serían ya más o menos los últimos ajustes. Veis que vamos añadiendo las distintas luminarias. Y esto sería más o menos un plano ya relativamente acabado, no de muchísimo presupuesto, pero un plano. Y a esto le podemos añadir muchas otras ubicaciones que lo que van es añadir todavía más contraste, todavía más definición, más cosas diferentes, como pueden ser calles laterales, son esos que tenéis en púrpura, como puede ser una luz de suelo, son esos que tenéis en cian, que están en la parte de atrás haciendo una contra, haciendo un efecto puntual, un wow effect, si lo queréis llamar así, un ciclorama de fondo que está complementando, dando coherencia, etcétera, etcétera, ¿no? Esto ya se parece más a un plano, incluso cegadoras, esas que tenéis en amarillo, para público, ¿no? Ok, esto fue, si lo llevamos un poco a luminarias, nuevamente llevando el ejemplo de SGM, pues las luminarias Q, como podéis ver, más o menos os cubrirían estas posiciones, unas luminarias de la serie P os cubrirían estas posiciones, como veis, más o menos la serie Q y la serie P trabajan de manera muy similar. P1 y P2, como son luminarias muy pequeñas, te van a funcionar en coberturas pequeñas también o efectos específicos, como es una control lateral. Si vas a cabezas móviles, básicamente, si es un spot, te puede cubrir laterales, sin duda, pero donde mejor te van a funcionar son como contras o como luz de suelo. Si tienes un profile, que básicamente es un recorte, una luminaria que puede recortar el haz, entonces sí lo puedes usar de luz frontal, como lo podemos ver ahí, es decir, puedes hacer todo lo que hace el spot más luz frontales, incluso a distancia. Si estás funcionando con washes, pues básicamente donde veíamos esos cuadrados, esos washes, esos ambientes, básicamente cubriendo de eso, y a veces también como frontal. Lo podéis ver ahí en la primera vara, la vara de prostenio. Y veis que he eliminado una vara también, básicamente porque aquí hay que hacer economía. Si se pueden eliminar varas, mejor. Vas a ir con la gira a teatros donde no tendrán todas esas varas a tu disposición y, bueno, pues se basa en básicamente modificar las ubicaciones de tus aparatos para que más o menos hagan lo mismo desde posiciones diferentes, ¿no? Si hablamos de armonía de las escenas, aquí hay un concepto muy potente que es el de la generación de escenas por capas. Y aquí esto es básicamente de lo que va el contraste, ¿no? Uno normalmente le da una capa de color base. Esta es desde luego mi manera de iluminar. Yo siempre trabajo con una capa de color base y por esa capa de color base voy añadiendo elementos que resaltan, ¿vale? Puede ser un resalte de los músicos, puede ser un resalte de elementos escénicos, lo que sea. Pero estas capas de resalte están integrados, ¿vale? Siguen siendo parte de la escena y están siempre trabajando por encima de la base, como una capa, ¿vale? Por encima de eso todavía hay otra capa más, que es la capa de efecto, que no siempre tiene que aparecer. A veces aparece y esa capa de efecto es todavía más puntual, todavía más esporádica y está resaltando por encima del resalte, ¿no? Realmente no es un resalte, es un efecto en sí, es decir, es un especial, de alguna manera, una manera de enfatizar algo, ¿vale? Y luego tienes la cohesión, y la cohesión son pequeños elementos que van dando sentido a la escena. Es muy importante cuando se trabaja la cohesión no embarullar la escena, es decir, no añadir y cubrir todos los áreas de oscuridad, porque sin oscuridad no hay contraste. Tiene que haber elementos de oscuridad. Pero la cohesión, bueno, pues da más sentido, da más integración, lo mete todo dentro de una cierta dinámica, temática, etc. Esto, si lo veis como una base de color, más o menos estos aparatos de aquí son los que os pueden ayudar a trabajar una base de color. Y cuando usas la base de color solo, es decir, cuando no hay capa de resalte, cuando no hay capa de efecto, cuando no hay capa de coherencia, entonces normalmente tu base de color siempre la vas a usar en clave alta. Puedes usarla en clave baja también, pero normalmente la vas a usar en clave alta, con mucha intensidad lumínica, ¿vale? Si añadimos una capa de resalte, que era de lo que hablábamos antes, entonces, bueno, pues vamos a trabajar con este tipo de aparatos. Esto es lo que te puede dar resalte, que es básicamente normalmente cabezas móviles spot, y aquí ya trabajas de manera diferente. Tienes que tener una clave alta en el resalte y una clave baja en la base de color. Y sin esta relación, a veces puede ser al revés, no digo que no, pero normalmente funciona de esta manera, ¿no? Y si no hay una relación muy clara entre esa clave baja y esa clave alta, es muy difícil que exista el contraste y que no se aplane o se ensucie todo, ¿no? Luego, si vamos al efecto, cuando el efecto juega por encima, aquí estamos hablando de dos luminarias que podríais usar para efecto, cuando el efecto juega encima, entonces aquí ya todo varía un poco.
sigues teniendo tu base de color como en clave baja. Desde luego el efecto tiene que ser clave alta, básicamente porque es muy difícil controlar el efecto. Cuando trabajas con un BIM, incluso cuando lo trabajes a un 15% de intensidad lumínica, te va a pegar un pelotazo enorme, va a ser muy difícil controlarlo. Pero el resalte, que son tus spots normalmente, o tus recortes, o aquello que uses como resalte, a veces el resalte está basado en color, lo que va a aportar es esa idea de contraste, ¿no? Va a generar más contraste entre una cosa y otra. Esto no quiere decir que todo en general, todo en conjunto, toda la escena sea el contraste mismo, porque lo es. Y no quiere decir que usando efecto solo, usando resalte solo o usando base de color no puedas generar contraste, porque también es así. Ten en cuenta que siempre partes del negro, siempre partes de la oscuridad. Por lo tanto, cualquier capa que utilices en solitario va a contrastar con esa oscuridad. Pero cuando utilizas todas estas distintas capas, normalmente la capa de contraste, la capa que más aporta el contraste es la capa de resalte, ¿vale? Y si todo esto, lo que es la base de color, la base de resalte y la base de efecto, lo quieres cohesionar de alguna manera, pues ahí es cuando añades una cuarta capa, que es la capa de cohesión. Y aquí, en esa capa de cohesión, como veis, la capa de resalte sigue funcionando en contraste, la de color sigue estando en clave baja, el efecto en clave alta, y normalmente los elementos de cohesión están en clave baja, no están añadiendo, pero nunca tienen protagonismo, ¿vale? Os quería enseñar ya prácticamente para acabar un vídeo, un pequeño vídeo, en el que vamos a ver lo que es el wow effect, ¿vale? Tener en cuenta que este wow effect, el vídeo que vais a ver ahora, es un vídeo en el que no hay músicos, no hay actores, no hay artistas y por tanto no hay luz frontal. Por eso hay tanto contraste, porque no hay nada que lo ensucie todo, que lo manche, ¿vale? Vas a tener una caja negra perfecta, donde no hay ninguna luz parásita, en un sitio dedicado para eso, un showroom, y además esto está hecho para vender luminarias, básicamente, para mostrar lo que las luminarias pueden hacer. Por eso es efecto tras efecto. Esto no puede llevarse a un show convencional con un artista, básicamente porque nada tendría sentido. La canción no tendría una dinámica, el público se perdería, vería efectos por todas partes y no sabría muy bien cómo encajarlos. No podría entrar en la dinámica del concierto y desde luego esto perjudicaría al artista de manera muy clara. Pero si 1, 2, 3, 4 de estos efectos los introducís en vuestros shows en el momento justo, entonces podéis hacer de vuestro concierto algo memorable, ¿no? No os voy a hablar mucho, sí lo voy a poner, fijaros en la canción y cómo de alguna manera todo interactúa con eso, ¿no? Estás viendo una introducción donde el contraste es bastante bajo, ¿vale? Estáis viendo luces de Fresnel con luces de spot juntas, ¿vale? Es como una especie de presentación. Habéis visto ahí un flash de beam que es bastante wow effect, ¿no? Con muchísimo contraste. Y a partir de ahora ya empieza efecto tras efecto, como vais a ver. Os voy a dejar que escuchéis el tema porque así tiene más sentido. Esto sería una clave alta muy clara, ¿no? Ahora vais a tener un ejemplo muy claro de clave baja. Como veis, son efectos muy puntuales. Siguen contrastando porque vienen de negro, pero una clave muy baja, ¿no? Aquí otro ejemplo de clave baja, donde tenéis a las cabezas móviles intentando emular un láser, ¿no? Que tenéis aquí son cabezas móviles wash. Están muy cerradas de zoom para crear efecto, pero básicamente son washes. Bueno, esto es lo que hablábamos antes de la capa de efecto, ¿no? Veis claramente los beams que están parpadeando. Eso es una capa de efecto clara, ¿no? Esta es una de las cosas más impresionantes del show, desde mi punto de vista.
Por supuesto, la sincronización aquí lo hace todo en un wow effect, ¿no? Si no está sincronizado, si no va al dedillo con la música, no funciona. Fijaros, esto es interesante, ha hecho el resalte con el color solo, es decir, no tanto con intensidades lumínicas, sino cambiando el color, ¿no? Fijaros ahora que hay una capa de resalte, que es la trasera, ¿vale? Que está subiendo arriba y abajo, y otra capa de efecto, que son los beams en blanco, ¿vale? Y esto es un típico increchendo que funciona muy bien, como lo vais a ver. Siempre tener en cuenta que se están mostrando estilos muy diferentes. Aquí la coherencia no existe. Esto es efecto tras efecto. Otro ejemplo de efecto. Bueno, aquí tenéis un contraste basado en el color, ¿no? Lo único que te está dando contraste realmente es las pequeñas diferencias de color, y es un contraste en armonía, es decir, estás trabajando con capas de color que están muy próximas entre sí. Bueno, este es un wow effect bastante impresionante. Claro que ahora se está moviendo de izquierda a derecha también. Pero otra vez, tened en cuenta que si tenéis músicos en escena, nadie va a mirar al músico. Bueno, y esto va a acabar en una clave muy alta, ¿vale? Donde todavía hay contraste, ¿vale? Pero en una clave muy alta. Esto evidentemente es un estilo más disco. Los colores siguen estando en armonía, ¿vale? Pero bueno, básicamente estos son las típicas, lo que se suele llamar escenas de enseñar músculo, ¿no? Postales de enseñar músculo, es decir, mira todo lo que tengo, ¿no? Si esto lo haces al segundo tema de tu show, pues da igual lo que hagas en el resto del concierto, ¿no? Y sin más, si os parece, de aquí vamos a una sesión de preguntas. Evidentemente podríamos estar hablando de efectos por un largo periodo de tiempo, pero bueno, creo que de hecho ya nos hemos pasado un poco del tiempo. Os dejaba esta última slide un poco para entender que en toda creación artística a nivel de diseño de iluminación, uno ilumina para la generación de sensaciones a través del color, de la textura y las calidades. Ilumina también para guiar al espectador a través de volúmenes, a través de niveles, a través de espacios. Y ilumina para crear impacto, ¿no? A través de efectos, saturación y ausencia. Y lo que de alguna manera da coherencia a todo es combinar, trabajar estas tres cosas y no solo una de ellas, ¿vale?